Atlántida. El nombre resuena en nuestra imaginación colectiva, evocando la imagen de una civilización poderosa, cuya leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero, ¿fue realmente solo un mito creado por el filósofo Platón? Hoy comenzaremos un viaje para explorar si la Atlántida fue más que una historia, si fue el epicentro de una civilización madre global. En este documental, descubriremos los ecos de su existencia a través de antiguas profecías, mitos y descubrimientos arqueológicos que podrían reescribir la historia tal como la conocemos. La fuente más directa que poseemos sobre la Atlántida proviene de Platón. En sus diálogos Timeo y Critias, Platón nos habla no de un mito, sino de una historia real, transmitida a través de su ancestro Solón, quien escuchó la leyenda de los sacerdotes egipcios en Sais. Esta narración nos revela un poderío formidable existiendo más allá de las columnas de Hércules, un lugar donde la arquitectura y la tecnología florecieron hasta que la ibris, la soberbia, condujo a su caída. Así, un cataclismo desató la furia de los dioses, hundiendo la Atlántida en un solo día. Con un nivel de sofisticación que desafiaba su época, la Atlántida fue un faro de civilización, pero su historia terminó en silencio. ¿Por qué esta fascinante narrativa ha perdurado a través de los siglos? Quizás porque, en su esencia, evoca un pasado que muchos desean redescubrir. El relato del diluvio universal es uno de los más recurrentes en la historia de la humanidad. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta las leyendas de los aztecas y los incas, este mito se repite en diversas formas. Utnapishtim y Manú son figuras que nos hablan de inundaciones cataclísmicas que borraron la civilización de la faz de la Tierra. ¿Podría ser que estas historias sean fragmentos de un mismo evento devastador? Las coincidencias son inquietantes. La ciencia ha identificado riesgos relacionados con el pulso de agua de deshielo 1b, que elevó drásticamente el nivel del mar hace aproximadamente 11.600 años. Este momento coincide casi con los 9.000 años antes de Solón que mencionan los sacerdotes egipcios. ¿Es posible que la ciencia y la mitología estén narrando la misma historia? Pero las evidencias no siempre están sumergidas. Göbekli Tepe, en Turquía, presenta pilares decorados con intrincadas tallas datando de hace 11.600 años. Un momento. 11.600 años. Esa fecha debería sonarnos familiar. Es exactamente el mismo periodo del pulso de agua de deshielo que borró las costas del mundo. Es, con una precisión escalofriante, la misma fecha que Platón nos dio para el fin de la Atlántida. Göbekli Tepe no es una estructura submarina. Está en lo alto de una colina, lejos del antiguo nivel del mar. Y aquí es donde la idea de una arqueología prohibida cobra sentido. La narrativa oficial nos dice que estas son coincidencias, que Yonaguni y Bimini son formaciones naturales, un simple juego de la geología y la paridolia. Que Göbekli Tepe, aunque asombroso, fue construido por cazadores-recolectores sorprendentemente avanzados sin conexión con ninguna civilización perdida. Pero, ¿y si esa narrativa es la que está incompleta? ¿Y si no estamos viendo las ruinas de la civilización principal, sino las huellas de sus supervivientes? Piénsalo. Si una avanzada civilización costera y marinera fue aniquilada por la subida de los océanos, ¿quiénes se salvarían? Aquellos que vivían en las tierras altas, aquellos que lograron huir hacia el interior. A lo largo de la historia, civilizaciones separadas por océanos y milenios han compartido un relato sorprendentemente similar. Seres extraordinarios que llegaron desde lugares lejanos, portadores de conocimiento que transformó para siempre el destino de la humanidad. En las costas de Sumeria, los antiguos hablaban de los Apkallu, 7 sabios que emergieron del mar para enseñar las artes de la civilización. En Egipto, Thoth era venerado como el dios que otorgó la escritura, las matemáticas y la medicina. Al otro lado del Atlántico, los pueblos mesoamericanos recordaban a Quetzalcóatl,
la serpiente emplumada que prometió regresar. ¿Coincidencia? ¿Arquetipos universales del inconsciente colectivo? ¿O quizá memorias fragmentadas de encuentros reales con supervivientes de una civilización perdida? Los atlantes, dispersos tras la catástrofe, pudieron haber llevado su conocimiento a los rincones más remotos del mundo, siendo recordados como dioses por pueblos que no comprendían su tecnología. Y existe otro elemento que une estos mitos: la promesa de un retorno. Quetzalcóatl regresaría del este. Los dioses egipcios volverían en una nueva era dorada. Guardaban estos pueblos la esperanza de que sus maestros, los últimos atlantes, algún día regresaran para guiar nuevamente a la humanidad. Aquí se establece que el conocimiento avanzado, en manos de culturas primitivas, fue interpretado como un acto divino. Los atlantes son los dioses portadores de luz. Esto plantea la primera pregunta: ¿qué responsabilidad conlleva poseer un conocimiento que te hace parecer un dios? Los mitos no son solo cuentos. Son profecías o recuerdos de un ciclo que se repite. La historia está llena de profecías y advertencias, pero ninguna es tan poderosa como la leyenda de la Atlántida. Más que la historia de una ciudad perdida, es un espejo de nuestra propia civilización. Una advertencia sobre el poder, la arrogancia y el peligro de poner un conocimiento divino en manos humanas. Durante siglos, la Atlántida fue considerada pura fantasía. Pero en las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a ofrecer perspectivas que, si bien no confirman el mito, tampoco lo descartan por completo. Al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 11.600 años, el nivel del mar subió más de 120 metros. Esto significa que vastas extensiones de tierra que hoy están bajo el océano fueron habitables. Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados de territorio perdido, territorio que nunca hemos explorado arqueológicamente. La plataforma continental frente a las costas de España, las islas sumergidas del Mediterráneo, las estructuras bajo el mar en Japón, Cuba y las Bahamas. Cada año, nuevos descubrimientos sugieren que nuestro conocimiento de las civilizaciones antiguas está incompleto. El problema fundamental es que buscamos la Atlántida como si fuera un lugar específico, pero quizás deberíamos buscarla como una red de ciudades costeras conectadas, una civilización marítima que desapareció cuando el mar reclamó sus tierras. El evento que Platón describe como ocurrido en un solo día y una noche coincide temporalmente con el final del Younger Dryas, un periodo de cambios climáticos catastróficos. La historia convencional nos dice que el comercio transoceánico era imposible antes de la era de los grandes exploradores europeos. Sin embargo, la evidencia cuenta una historia diferente. Cocaína y nicotina en momias egipcias, plantas que solo existían en América. Similitudes arquitectónicas entre las pirámides de Egipto, México y China. Leyendas de hombres blancos barbados en culturas precolombinas. Técnicas de construcción ciclópea idénticas en Perú, Egipto y la isla de Pascua. ¿Cómo explicar estas conexiones sin una civilización intermediaria que las uniera? La Atlántida, ubicada según Platón más allá de las columnas de Hércules, habría ocupado una posición estratégica perfecta. Un puente entre continentes, un centro de comercio global que conectaba el viejo mundo con el nuevo milenios antes de Colón. Una red comercial cuya desaparición sumió al mundo en una era de aislamiento y olvido. Más allá de los templos colosales y los círculos concéntricos de agua, ¿cómo era vivir en la Atlántida? Si reconstruimos una imagen basada en los relatos de Platón y los paralelos con civilizaciones conocidas, emerge una sociedad compleja y fascinante. Platón describe una sociedad dividida en clases: los reyes sacerdotes descendientes de Poseidón, una casta guerrera, artesanos especializados y agricultores. Los atlantes adoraban a Poseidón en un templo cubierto de oro, plata y el misterioso oricalco. Practicaban sacrificios rituales de toros,
una tradición que encontramos también en Creta, Egipto y las culturas del Mediterráneo. Su dieta probablemente incluía los frutos del mar y las tierras fértiles que Platón describe con abundancia, granos, frutas, especias y elefantes, lo que sugiere un clima tropical o subtropical. Vivían en armonía con el agua, navegando por los canales que cruzaban su ciudad como venas de vida. Una civilización marítima en el sentido más profundo, donde el océano no era una barrera, sino un camino. Los atlantes estaban en el pináculo del poder: energía libre, control del clima, genética, etc. El poder de crear y el poder de destruir. En esta realidad tangible de su poder, muestran la tentación de la omnipotencia. Los logros que Platón atribuye a la Atlántida parecían fantasía, hasta que descubrimos que otras civilizaciones antiguas alcanzaron hazañas similares. Sistemas de canales y acueductos que rivalizaban con la ingeniería romana, 2000 años antes de Roma. Aleaciones metálicas como el oricalco, cuya composición aún debatimos. Conocimiento astronómico que permitía navegación oceánica precisa. Arquitectura antisísmica que ha resistido milenios. ¿Fueron estos conocimientos herencia de la Atlántida, preservados y transmitidos por sus supervivientes? ¿Cuánto del genio del mundo antiguo nació realmente en aquella isla perdida? Platón no solo cuenta la historia de una civilización, cuenta la historia de su caída. Y en esa caída hay una advertencia que resuena a través de los milenios. Los atlantes, mientras la naturaleza divina permaneció en ellos, fueron obedientes a las leyes y afectuosos hacia los dioses. Pero cuando el elemento divino se debilitó y el carácter humano prevaleció, se llenaron de ambición injusta y poder. Una civilización que se creyó invencible, que dominó la naturaleza hasta olvidar que era parte de ella, que acumuló poder sin sabiduría. ¿Les suena familiar? Alcanzaron un poder que los igualaba a los dioses, pero olvidaron la lección más importante, que el mayor peligro de un gran conocimiento no es su uso, sino su portador. ¿Qué sucede cuando el poder absoluto cae en manos de mentes imperfectas y corazones corruptos? Quizás nunca encontremos la Atlántida. Quizás ya la hemos encontrado, fragmentada en docenas de sitios arqueológicos que aún no sabemos conectar. O quizás la Atlántida no fue nunca un lugar, sino una memoria, el recuerdo colectivo de una era dorada antes del diluvio, preservado en los mitos de cada cultura. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. Somos herederos de un pasado más complejo y misterioso de lo que imaginamos. Cada descubrimiento nos recuerda cuánto hemos olvidado. Cada mito antiguo puede contener verdades que la ciencia aún no puede explicar. La Atlántida nos llama desde las profundidades del tiempo, no solo como un enigma por resolver, sino como un espejo donde contemplar nuestro propio destino. La pregunta no es solo si existió, sino si estamos destinados a repetir su historia. La Atlántida nos enseña que el conocimiento sin sabiduría es el camino más rápido a la autodestrucción. Hoy, mientras desarrollamos tecnologías que habrían parecido magia a nuestros antepasados, nos enfrentamos a la misma elección que ellos. La pregunta que nos deja su legado no es si encontraremos sus ruinas bajo el mar, sino si seremos capaces de evitar que nuestras propias ciudades se conviertan en las ruinas del futuro. Si te ha gustado este documental, suscríbete a mi canal y dale un like. Gracias.